Esta es la primera parte de la segunda actividad del desarrollo físico, cálculo de la resistencia total de un circuito. En este caso tenemos tres resistencias. Una resistencia de código de color rojo, negro, rojo, de valor 2, 0 por 10 al cuadrado, que serían 2000 ohmios, 2K. Otra resistencia de color naranja, negro, rojo, de valor 3, 0 por 10 al cuadrado, 3K. Otra resistencia de código de color verde, negro, rojo, 5, 0 por 10 al cuadrado, que serían 5K. El cálculo de la resistencia en serie sería la suma total de todas las resistencias, 5 más 3 más 2, que harían un total de 10K. Haremos la medición de cada una de las resistencias. Esta resistencia de 2K la resistencia de 5K, y la resistencia de 3K. Ahora haremos el cálculo de la resistencia total en el protoboard. Ahora realizaré la medición de la resistencia total. Tiene un valor de 10K, que quiere decir que es la suma de las tres resistencias, porque están en serie. Esta es la segunda parte del laboratorio físico, medición de voltaje e intensidad de corriente en el circuito en serie. Primero, como fuente usaré este portapilas con dos pilas AA de 1.5 voltios cada uno. Vamos a medir la fuente. Nos da un valor de 3,28 voltios. Ahora lo voy a conectar en el protoboard. Una vez conectado al protoboard, hacemos la medición de la fuente. El voltaje que entrega la fuente es 3,28. Ahora hacemos la conexión al circuito en serie. El valor teórico nos indica que para la resistencia equivalente del circuito que está en serie debería ser la suma de las tres resistencias. Tenemos resistencia de 5K, 2K, 3K, debería ser igual a 10K. Con un voltaje de 3,28 voltios, dándonos un total de una intensidad de corriente de 0,33 miliamperes. Por lo tanto, haciendo la ley de Ohm, para cada resistencia, el voltaje que recibiría la primera resistencia sería de 1,65 voltios, la segunda resistencia de 0,66 voltios y la tercera resistencia de 0,99 voltios. Hacemos la comprobación medida con el multímetro. Primero la resistencia de 5 voltios. Nos arroja 1,63. La resistencia de 2 kilo ohmios, 0,65. Y por último, la tercera resistencia de 3 kilo ohmios, 0,99 voltios. Siguiente, como
Las resistencias están en series, el circuito tiene la misma intensidad de corriente para cada resistencia, por lo tanto tendría que tener un valor de 0,33 mA. Hacemos la comprobación. Nos arroja un valor de 0,33 mA. Tercera parte del laboratorio físico. Cálculo de intensidad de corriente y voltaje en un circuito paralelo. Tenemos dos resistencias, una de 2 kiloohmios y otra de 3 kiloohmios, que lo vamos a conectar en paralelo. Ya conectadas en paralelo hallamos su resistencia equivalente, que por cálculo teórico tendría que ser 1,2 kiloohmios. Ahora conectaremos la fuente para hallar el voltaje y la intensidad de corriente. Una vez conectada la fuente, calculamos el voltaje, que resulta 3,28 voltios. Ahora, según los cálculos teóricos, al ser una resistencia en paralelo debería tener la misma caída de tensión para ambos puntos. Conectamos la fuente al circuito. Una vez conectada la fuente al circuito en paralelo, por los cálculos teóricos, debería resultarnos la misma caída de tensión para ambas resistencias, debido a que están en paralelo. Medimos la resistencia de 3 kiloohmios. Nos marca 3,26 voltios y medimos la resistencia de 2 kiloohmios. Nos mide 3,26 voltios. Por lo tanto, están en paralelo. Ahora, según el cálculo teórico, la intensidad de corriente para la resistencia total debería de ser de 2,73 mA. Y para la resistencia 1, la resistencia de 2 kiloohmios debería ser 1,64 mA. Para la medición de la intensidad de corriente de la resistencia de 3 kiloohmios, desconectamos el cable, medimos su punto, marca 1,8 mA, que coincide con el valor teórico. Y para medir la otra resistencia, su intensidad de corriente, desconectamos el cable de arriba y medimos. Marca un valor de 1,64 mA, que coincide exactamente con el dato del cálculo teórico.